Hola a todos otra vez. Bueno, para finalizar esta tercera semana del taller, vamos a hablar de lo que es la aterosclerosis, que está en la base de las complicaciones cardiovasculares que entendemos como enfermedad cardiovascular y que integran la principal causa de muerte por enfermedades crónicas en nuestro país, y que en parte interrelacionan todos los factores de riesgo que hemos venido analizando en este taller, ¿sí? Teniendo como base la disfunción endotelial. Bueno, con respecto a la aterosclerosis es importante tener en cuenta que es una enfermedad crónica, generalizada y progresiva, que va a afectar principalmente arterias de mediano tamaño y que es sistémica, ¿sí? Bueno, generalizada y sistémica serían sinónimos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que aterosclerosis es distinto a arteriosclerosis. La arteriosclerosis se refiere al engrosamiento de la capa media, sobre todo, de las arterias, ¿sí? Que va a generar también cambios en el flujo, pero es por engrosamiento, sobre todo de la pared muscular, mientras que la aterosclerosis se debe a un engrosamiento de la íntima, y es esta enfermedad crónica, ¿sí? Inflamatoria, generalizada, que básicamente se caracteriza por la generación de las placas de ateroma y sus complicaciones. Es importante, y esta diapositiva ya la hemos visto en otras presentaciones, que tener en cuenta que la disfunción endotelial, ¿sí? Es la piedra angular en la hipótesis de generación de las placas de ateroma, que es la hipótesis de respuesta al daño, ¿sí? ¿Cuál sería el daño de esta disfunción endotelial? El estrés oxidativo. Como decíamos, es la piedra angular en la generación de las placas de ateroma, y la consecuencia va a ser este engrosamiento de la íntima arterial con sus eventuales complicaciones que generan la principal causa de mortalidad en nuestro país y en muchos países del mundo, que es el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, y los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Recuerden que la disfunción endotelial tiene como base la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, en parte por disminución del mismo, producto de interacción con especies reactivas del oxígeno, generando peroxinitritos. Esto incrementa el estrés oxidativo, lo cual disminuye aún más la biodisponibilidad del óxido nítrico, siendo una retroalimentación, y que bueno, tanto la hipertensión como la insuficiencia cardíaca, como las dislipemias, como la diabetes, incrementan este estrés oxidativo y por ende la disfunción endotelial y por ende la aterosclerosis. Como vemos acá, entonces, justamente todo eso, básicamente lo que genera es un aumento de las LDL, disminución de las HDL, aumento de los ácidos grasos libres, aumento de la inflamación sistémica, generan estímulos protrombóticos, generan cambios en la adhesión leucocitaria, porque recuerden que la alteración a la función endotelial no era solo los cambios a nivel del flujo vascular, también hay cambios a nivel de el estado protrombótico del endotelio, promoviendo la coagulación. Hay un aumento de la adhesión leucocitaria, que en condiciones normales no tendría que haber extravasación de leucocitos en esos sectores, estrés oxidativo, y todo eso termina generando una respuesta inflamatoria crónica y reparativa, porque así como daña, intenta reparar, y en ese intento de reparar es que se termina consolidando la placa de ateroma, con las consecuencias negativas que ya conocemos, ¿sí? Esto generó un poco de duda en la clase de hoy, así que me voy a tener un poquito más, ¿sí? ¿Qué es el shear stress? O lo que conocemos como tensión normal, o como tensión de cizallamiento, es la presión normal que se genera producto del flujo sanguíneo dentro de los vasos, que interacciona con las células endoteliales, y todo esto va a determinar un cierto estado anticoagulante y antitrombótico, ¿sí? Y antiproliferativo a nivel de las células musculares y de las células de la íntima. ¿Está? ¿Qué es lo que consideraríamos nosotros como este shear stress o tensión de cizallamiento normal al flujo laminar? ¿Está? Es decir, a el flujo sanguíneo que va como de forma calma y continua por dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hay cambios en esta tensión normal de cizallamiento, que también se puede
considerar o denominar como una disminución de la tensión de cizallamiento es cuando hay cambios del flujo laminar. Pero esto no necesariamente quiere decir que baje el flujo, que era eso con lo que hoy me refería, ¿sí? Porque básicamente, ¿cuándo se da esta disminución de la tensión normal de cizallamiento? Cuando hay un flujo oscilatorio, un flujo turbulento, ¿sí? Por ejemplo, en las ramificaciones. Y eso es lo que determina que todo esto bueno que daba ese flujo laminar se pierda. Entonces hay estímulos procoagulantes, protrombóticos, prooxidantes y por ende proaterogénicos, y es por eso que es en esos sectores donde suelen desarrollarse mayor disfunción endotelial, por más que la disfunción endotelial y la aterosclerosis es algo sistémico, pero es donde suelen darse con mayor frecuencia las placas de ateroma. ¿Sí? Bien, entonces como veíamos, la sobrecarga hemodinámica, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que disminuye la tensión normal de cizallamiento por aumentar las oscilaciones, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga hemodinámica, cuando hay LDLs modificadas, por ejemplo, en la diabetes, esas LDLs pequeñas y densas, cuando hay un aumento del estrés oxidativo, cuando hay flujos turbulentos, ¿sí? Se generan cambios a la función del endotelio. Alteraciones, daño endotelial. Y este daño va a generar esta respuesta inflamatoria crónica reparativa frente a la injuria, que no es otra cosa que la placa de ateroma, ¿sí? Entonces lo primero que se da justamente es ese cambio o alteración en las células endoteliales que se activan cuando no deberían estar activadas. ¿Producto de qué? De todo esto. Entonces esa activación de las células endoteliales aumenta la permeabilidad y por ende pasan partículas de LDL, ¿sí? Hacia el interior de la íntima, aumenta la adhesión de monocitos clásicos que dentro del tejido se van a transformar en macrófagos, aumentan también los factores procoagulantes, las citoquinas, las quimioquinas, ¿sí? Y esto que determina que estos macrófagos fagociten a las LDL, que sobre todo las pequeñas y densas son las que tienden más a ser fagocitadas, y los macrófagos las fagocitan sobre todo a través de receptores tipo scavenger que no regulan a la baja la fagocitosis con la acumulación de colesterol. Por lo tanto, estos macrófagos captan mucho más colesterol del que necesitan y se transforman en células espumosas. ¿Sí? Bien. Esta acumulación de macrófagos a modo de células espumosas, con reclutamiento de escasa cantidad de linfocitos, ¿sí? Y escasa cantidad de lípidos extracelulares, determina en principio los puntos grasos, que son la primera etapa en la formación de la placa de ateroma, y cuando los mismos confluyen, las estrías grasas, que es la segunda etapa. ¿Tá? ¿Cómo están compuestas estas lesiones? Fundamentalmente por macrófagos transformados en células espumosas en un ambiente inflamatorio, ¿sí? Con escasos linfocitos y escasos lípidos extracelulares. Son lesiones que no alteran el flujo, son clínicamente asintomáticas, las estrías grasas son la primera lesión visible y pueden aparecer desde los 10 años. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que sucede a medida que los macrófagos van acumulándose en la íntima? ¿Qué es lo que sucede en las estrías grasas? Como vimos, los macrófagos se activan por citoquinas, reclutan células T sobre todo, ¿sí? Empiezan a activarse entre sí, los macrófagos presentan antígenos a las células T se activan, secretan más citoquinas, reclutan más monocitos, vienen más macrófagos a la íntima y generan acumulación de mayor cantidad de células espumosas, y todo esto en este ambiente inflamatorio empieza a generar cambios a nivel de la capa muscular, ¿sí? Sobre todo por secreción del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todo esto genera cambios a nivel de la pared muscular que hace que algunas células endoteliales migren hacia la íntima con un fenotipo distinto, o sea, no son células musculares que simplemente se desprenden y migran, son células musculares lisas que tienen distintas características, son inmaduras, secretan mayor cantidad de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, ¿sí? Y entonces, esta lesión formada por células espumosas, escasa cantidad de lípidos extracelulares, mucha cantidad de linfocitos activados, contribuyendo a la inflamación, y el advenimiento de las células musculares lisas, ¿sí? Genera las lesiones de preateroma en la tercera década de la vida. ¿Y qué pasa? A medida que estas células espumosas siguen
reclutándose, ¿no? O sea, se siguen reclutando monocitos que se transforman en mayor cantidad de macrófagos. Se siguen reclutando células musculares lisas que se transforman en esta capa fibrosa que va formándose hacia el lado de la luz, ¿sí? A su vez, la activación y el ambiente con linfocitos activados, termina dando apoptosis de los macrófagos, liberación de lípidos a nivel extracelular. Toda esta inflamación genera mayor reclutamiento de células monocitarias y linfocitarias y perpetuando el resto de las alteraciones que mencionábamos. Entonces, paulatinamente se va dando la placa de ateroma, que sería la lesión tipo 4, ¿no? Con un aumento de la inflamación, de la apoptosis, y lo que la caracteriza es esta acumulación de lípidos, en lo que sería el core lipídico o core necrótico, ¿no? Con cristales de colesterol, detritus celulares, o sea, restos celulares, y con un estímulo proangiogénico, o sea, se da neovascularización. Entonces, al haber neovascularización permite que haya un mayor crecimiento del centro necrótico, mayor advenimiento de células linfomonocitarias y por ende se perpetúa y se potencia todo el resto. ¿Sí? Hay depósito de matriz extracelular generado por las células musculares lisas, lo que va determinando esta capa fibrosa, ¿sí? De células musculares lisas, colágeno y elastina, y es la primera lesión que puede hacerse clínicamente evidente. ¿Cómo? Bueno, a través de su crecimiento y el bloqueo de la luz vascular, la disminución del flujo sanguíneo, puede generar inicio el ángulo estable, como vimos que tenía Alan. Es importante tener en cuenta de que generalmente estas lesiones se hacen clínicamente evidentes cuando ya están ocupando aproximadamente más del 70% de la luz, ¿sí? Y bueno, puede ser por ANGOR, por claudicación vascular intermitente, pero es importante tener en cuenta que pueden tener complicaciones estas lesiones, como ahora vamos a ver, y pueden manifestarse clínicamente en principio por una complicación. ¿Y esto por qué? Es porque a medida que se va consolidando la placa de ateroma, la capa fibrosa o de células musculares lisas y de colágeno todavía es delgada, ¿sí? Entonces, si hay mucha inflamación, si hay mucha vascularización o si hay algún estímulo brusco, por ejemplo, un aumento de la pH de forma brusca, se puede romper esta cápsula fibrosa, generar un émbolo del contenido necrótico, y eso determina, por ejemplo, si es a nivel de una coronaria, el émbolo del el tromboembolismo ocluye el flujo distal en algún sector del miocardio y puede llegar a generar lo que conocemos como infarto de miocardio. Pero si no hay ninguna complicación, o si hay complicaciones pero que no llegan a ser mortales, esta placa de ateroma se sigue consolidando, las células musculares lisas siguen secretando matriz y esta cápsula fibrosa sigue aumentando. Y cuando la capa fibrosa es contundente, tenemos las lesiones de tipo 5 o de fibroateroma, que tiene una mayor cantidad de células musculares lisas y de matriz extracelular, y ya sería menos inestable y con menor tendencia a las complicaciones, aunque siempre pueden tener complicaciones por rotura. Acá vemos como un resumencito de todo lo que vimos que se iba dando, ¿no? Como en un inicio son los monocitos que se reclutan, que se transforman en macrófagos, ¿sí? Que captan a las LDL transformándose en células espumosas, y a medida que potencia, acá tendríamos lo que sería la estría grasa, a medida que se va dando más muerte de macrófagos, acumulación de lípidos extracelulares y reclutamiento de las células musculares lisas, ¿sí? Para formar la cápsula fibrosa, se terminaría consolidando la placa de ateroma. ¿Tá? Recuerden esto que mencionamos también, que sobre todo en la placa de ateroma propiamente dicha, en la lesión 4, hay una importante neovascularización de la placa, y cuanto más vascularizada esté la placa, mayor riesgo de hemorragia y más vulnerable va a ser esa placa. ¿tá? Esto que veníamos hablando de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etc., es la clasificación de la AJA de las lesiones ateromatosas. ¿Sí? Y bueno, recordemos que las tipo 1 y 2 pueden aparecer tan temprano como en la primera década, ¿sí? Las tipo 3 y 4 ya van más para la tercera o cuarta década, y la placa de ateroma más consolidada, más madura, o placa de ateroma, después de la cuarta década de vida. ¿Tá? ¿A qué nos referimos con placa estable o placa inestable? Bueno, la placa inestable es aquella que tiene más riesgo
de presentar complicaciones, es decir, aquella que es más vulnerable. ¿Cuándo decimos que una placa es vulnerable? Cuando tiene una cubierta fibrosa fina, cuando tiene un gran core lipídico central, o sea, con mucha carga de macrófagos, de células espumosas, de lípidos extracelulares y de inflamación, ¿sí? Tiene un riesgo de rotura, ulceración, trombosis o hemorragia, y es esto lo que va a generar la manifestación clínica aguda, o sea, los eventos clínicos agudos, como el infarto agudo de miocardio o el ACV, ¿sí? Como vemos acá, si se rompe la placa de ateroma hacia adentro del vaso sanguíneo, puede generarse un trombo. El trombo puede embolizar y generar un infarto de miocardio, o puede llegar a generar otro tipo de complicaciones, pero siempre agudas, ¿no? Ya sea el infarto, el accidente cerebrovascular, pero es producto de que el émbolo obstruye el flujo sanguíneo a nivel distal. ¿Sí? Bien, tener en cuenta de que las complicaciones crónicas están dadas más que nada por la disminución de la luz, ¿sí? Y tener en cuenta, como mencionábamos hoy, que un tipo de complicación crónica que es secundaria a una disminución de la luz es el aneurisma, donde por la disminución de la luz la arteria intenta aumentar su calibre por remodelación, por esta misma remodelación constrictora que se da. Puede darse al revés, ¿no? Que en vez de sea una remodelación con intento de aumento de la luz, generando un adelgazamiento de las placas y por ende los aneurismas, que es un tipo de complicación crónica que puede a su vez agregar una complicación aguda producto de la rotura del aneurisma, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos como resumidito todo lo que vimos que sucede en las placas de ateroma, tener en cuenta de que en la base de todo el proceso está la disfunción endotelial, y es así como relacionamos justamente a las enfermedades cardiovasculares como el infarto o el ACV con todo lo que hemos venido analizando en este taller: la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, las dislipemias, etc. Bueno, espero que hayan quedado los conceptos claros, y cualquier cosa recuerden que pueden hacer consultas en el foro.